Hola, buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? Buen día, profe. Ya falta poco, ¿no? Unos 15 días más o menos. No, un poquito más, 20 días. Profe, Sí, al final, ¿cuándo es nuestro parcial? el segundo parcial es el 8 de noviembre. Faltan 20 días. Ah, bien. Que todavía no sabemos dónde, la sede, todo, pero bueno, todo como les dije, todo apuntaría a que sea en la misma sede que en el primer parcial. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna duda, algo que quieran preguntar mientras se va sumando alguien más? Profe, yo tengo una duda. Con respecto al punto 13 que te pide asíntotas, se me complicó un poco. Se Es nos algo que explicó. vimos antes, yo lo sé, pero era algo que se me complicaba antes también, entonces como que arrastré el problema. Dale, igual, digo, la posibilidad que se te toque asíntotas en este examen es como bastante poca, Sí. pero bueno, por ejemplo, ¿cuál? ¿El 13 cuál? El primero, por ejemplo, El 13 hacemos uno, como para ver nomás si puedo resolverlo por las dudas, por si me toca. por si nos toca, cosa que está difícil, ¿eh? 13. Ah, bueno, bien. Ah, el 13a dice que tenemos una función f de x es igual a x cuadrado sobre x más uno. Entonces, lo primero que tenían que hacer era calcular el dominio de la función. Ustedes hacían que x más uno tenía que ser diferente a cero. O sea que x tiene que ser diferente a menos uno. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Genial. Para calcular la asíntota vertical, ustedes hacían el límite cuando x iba al menos uno, que es el que obtuvimos recién en nuestra función. Y con eso nosotros vamos a decir que el numerador se va a aproximar al uno positivo y el denominador se va a aproximar a cero. Y un número dividido algo que se aproxima a cero da infinito. Entonces, como el resultado de aplicar el límite a un número nos dio infinito, vamos a decir que x igual menos uno es nuestra asíntota vertical. Ahora vamos a calcular la asíntota horizontal. La asíntota horizontal siempre se hacía límite al infinito. Y nuestra función era x al cuadrado sobre x más uno. Entonces, lo de arriba se va a acercar al infinito y lo de abajo también se va a acercar al infinito, o sea que es un límite indeterminado. Entonces, para resolver el límite indeterminado de infinito sobre infinito, lo que hacíamos era, buscábamos el exponente más grande de la x. El exponente más grande de la x es x cuadrado. Entonces, sacábamos factor común, x cuadrado, y dividíamos a cada término que tuviéramos por x cuadrado.
En el denominador lo mismo. El ejercicio, el más grande es x cuadrado. Una vez que teníamos eso, simplificábamos todo lo que podíamos. Esta x cuadrado con esta x cuadrado. Esta x cuadrado con esta x cuadrado. Cuando se va todo, me queda un 1. Esta x cuadrado se va con la x. Me quedaría 1 sobre x. Entonces, si pasamos el límite que nos quedó, es un límite cuando x va al infinito de nuestra función que quedó en 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Entonces, como es un límite en infinito, un número dividido algo que tiene infinito se va a aproximar al 0. Un número dividido algo que se aproxima al infinito, esto nos va a dar 0. O sea que lo de arriba es 1 y lo de abajo va a ser algo que se aproxima a 0, porque 0 más 0 es 0. Un número dividido algo que se aproxima a 0 nos da infinito. Como el límite al infinito nos dio infinito, no existe la asíntota horizontal. Después de que hacíamos eso, para terminar el ejercicio, nos pedían calcular creciente, decreciente, máximo y mínimo. Entonces teníamos que derivar. Para derivar, teníamos que aplicar la regla de la división, la regla del cociente. Entonces hacíamos la primera función derivada, 2x, por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar, por la segunda función derivada, sobre la segunda sin derivar, al cuadrado. Si tratamos de reducir, vamos a tener que aplicar propiedad distributiva, con lo cual vamos a tener 2x cuadrado más 2x menos x cuadrado sobre x más 1 al cuadrado. Y también vamos a tratar de juntar esas x cuadrados. Entonces, nos va a quedar x cuadrado más 2x sobre x más 1 al cuadrado. Esta sería nuestra derivada reducida. ¿Hasta acá alguien no entendió la derivada? Bien. Entonces, una vez que tenemos la derivada, teníamos que igualar la derivada a 0. Si igualamos la derivada a 0, vamos a tener que x al cuadrado más 2x sobre x más 1 al cuadrado es igual a 0. X al cuadrado más 2x es igual a 0, porque lo de abajo se pasa multiplicando y 0 por cualquier cosa es 0. Y acá les queda una cuadrática con A1, B2 y C0, o bien, como voy a hacer yo, sacan factor común x. Entonces nos queda x más 2. Y cuando tienen una multiplicación igualada a 0, una de las dos cosas tiene que ser 0. O x vale 0, o x más 2 vale 0, con lo cual x vale menos 2. Y ahí tenemos los puntos críticos, que es donde podemos tener los máximos o mínimos de la función. Lo único que nos restaba era hacer el teorema de Bolzano en la derivada. Entonces tenemos el menos 2, tenemos el menos 1 que no formaba parte del dominio de la función, y tenemos el 0. Nosotros sabemos que en el menos 2 y en el 0 nos dan 0, y en el menos 1 nos da no existe. Entonces, del menos infinito al menos 2
es el primer intervalo, el otro intervalo es del menos 2 al menos 1, el otro intervalo es del menos 1 al 0, y el otro intervalo de 0 a más infinito. Entonces, tenemos que reemplazar a la x por algún número que forme parte del intervalo. En el primer intervalo podemos reemplazar por menos 3, en el segundo intervalo podemos reemplazar por menos 3 medios, en el tercer intervalo podemos reemplazar por menos 1 medio, y en el cuarto intervalo podemos reemplazar por el 1. Y como habíamos visto en la clase pasada, cuando ustedes tienen la derivada y hicieron la derivada del cociente, sí o sí el denominador me va a dar un número positivo, porque elevar al cuadrado cualquier cosa me va a dar un número positivo. Entonces, el signo de la derivada, que era lo que a nosotros nos interesaba, para saber si era creciente o no, va a estar dado por el numerador, porque si lo de arriba es positivo, más dividido más me va a dar más, y si lo de arriba es negativo, menos dividido más me va a dar menos. O sea, siempre va a ser el signo del numerador cuando tengamos la regla del cociente. Entonces, reemplazamos a las x por los números propuestos en las derivadas. Acá en este intervalo da positivo, con lo cual acá es creciente. En este intervalo es negativo, con lo cual acá da decreciente. En este intervalo es negativo, con lo cual da decreciente. Y en este intervalo es positivo y entonces es creciente. Y con esto ustedes iban a contestar que el intervalo creciente está entre el menos infinito y el menos 2, unión de 0 a más infinito. El conjunto decreciente va entre el menos 2 y el menos 1, unión menos 1, 0. Y después teníamos que buscar el máximo y el mínimo. El máximo en la función teníamos que buscar donde primero suba y después baja. Entonces sabemos que el máximo está en el menos 2. Y el mínimo teníamos que buscar donde baja y después sube. O sea, en el 0. Bien, y ahí terminaríamos el ejercicio. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna Profe, duda una pregunta. más? Sí. Si el dominio en algún caso sería todos los reales, ¿cómo se resuelve el tema de las asíntotas? No tiene. No tiene asíntota Ah, vertical. Tendrás que analizar si tiene asíntota horizontal. claro, Bien, igual como gracias. le dije, es muy difícil que tengan que calcular asíntotas en este parcial. Bien, ¿alguna duda más de derivadas? Así arrancamos con las integrales. Bien, parece que no hay dudas, así que vamos a avanzar. No, buen día, profe. No, yo de mi parte como que sí entiendo ese tema. Bueno, espero que las integrales les resulta de la misma forma. Integrales, o sea, básicamente lo que tenemos que saber es que es al revés que la derivada. Y va a tener una notación nueva que nosotros no manejábamos, ¿sí? Vamos a tener dos símbolos que nos van a acompañar en toda esta parte. Este es un símbolo que es como una S, así. Ese símbolo es el símbolo de integral. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que calcular una integral. ¿Bien? Y después vamos a tener algo que se va a llamar diferencial de x, ¿sí? Diferencial de x, acá me quedo. Después vamos a tener otra cosa que se llama diferencial de x.
Que acá lo que nos va a querer decir es la derivada en función de qué letra está, porque nosotros podemos tener funciones y a veces podemos tener la X, la Y, la Z, la U, ¿bien? Entonces, el símbolo de X significa que vamos a sacar la derivada en relación a la X, ¿sí? Bien. Y después, lo que tenemos que ver es la tabla. La tabla ustedes la tienen en la hoja de fórmula. Yo la voy a repasar rápidamente, pero ustedes tienen una tabla de integrales. Piensen que el proceso de la integral es al revés que la derivada, o sea, es como si fuera la antiderivada. En la parte de Google Site hay una parte donde dice hoja de fórmulas, está ahí. ¿Sí? Si quieren lo comparto para que lo vean. Ustedes entran acá, en el primer botón, hoja de fórmulas. Acá está completo. Dentro de esto está la tabla de integrales. ¿Bien? Acuérdense de imprimirla para el día del parcial, que es el 8. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que pensar es que tenemos una función que ya fue derivada y queremos llegar a la función original. Que nosotros a eso lo vamos a llamar función original o primitiva, ¿sí? Una función, y si queremos buscar la primitiva es porque estamos buscando la integral, la antiderivada, ¿sí? Bien, entonces, la integral de un número va a ser ese número por x. La integral de x elevado a un número nos va a dar x a la n más 1 sobre n más 1 si la n es diferente a menos 1. La n no puede ser menos 1. Si tenemos x a la menos 1 o 1 sobre x, la integral va a ser el logaritmo natural de x. La integral de e a la x va a ser e a la x. La integral del seno de x va a ser menos coseno de x. Y la integral del coseno de x va a ser seno de x. Y esta sería más o menos nuestra tabla de integrales. Déjenme ver si me faltó algo de las importantes de la tabla de integrales. Pero me parece que lo más importante ya está. Sí, efectivamente, ya estamos. Esta sería la tabla de integrales. Entonces, con esto que nosotros hicimos hasta ahora, vamos a tratar de calcular unos primeros ejercicios y después vamos a empezar vamos a ver dos reglas que son fáciles y con eso vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Y después nos vamos a tratar de ver si podemos empezar con uno de los métodos hoy, aunque sea el método de sustitución. Así después nos queda el otro método, el método de partes para después. Bien, ¿cuáles son las propiedades o reglas?
Vamos a tener dos reglas que son muy fáciles. La primera regla es que si nosotros tenemos una constante por una función que obviamente está derivada y le queremos calcular la integral, la constante la podemos extraer fuera del símbolo de integral. Esta sería nuestra primera propiedad. Ahora podemos saber dónde la aplicamos. Y la segunda propiedad es que si tenemos dos funciones sumadas o restadas entre sí, podemos calcular cada una en forma separada, haciendo dos integrales. ¿Estamos? O sea que se puede hacer, como vimos en las derivadas, se puede sacar la integral por término. ¿Bien? ¿Se acuerdan que las derivadas ustedes podían derivar por término? Bueno, acá con las integrales funciona igual. Pueden sacar una integral por término. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, la primera no la entendí mucho, pero sí. Sí, es cuando vos tenés un número. Viste que cuando vos aplicás derivadas, vos tenías un número por una función. Y la derivada era ese número por su función derivada. Bueno, acá pasa lo mismo. Si vos tenés un número por una función y querés calcular la integral, va a ser el número por la integral de la función. Es lo mismo. Ah, genial. ¿Sí? Sí. Ujú. Genial. Entonces con eso vamos a hacer los primeros ejercicios de integrales que son como muy fáciles. ¿Sí? Y piensen, como les dije yo, o sea, ustedes el razonamiento que van a tener que hacer es calcular la integral, pero piensen que el razonamiento es al revés que derivadas. O sea, si nosotros, o sea, el proceso que queremos hacer es al revés. O sea, antes vos tenías una función, calculábamos la función derivada, ahora va a ser al revés. Queremos calcular la función original, así va a funcionar más o menos. Entonces, si hacemos el ejercicio 1, vamos a hacer algunos del 1, el 1A. El 1A nos dice que tenemos P' de X igual X. Entonces, ¿cuál es la integral de X? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál es la integral de X? ¿No sería menos X? No, tenemos que fijarnos, o sea, tienen que hacer lo mismo que hacemos con las derivadas. Tienen que fijarse la tabla, chicos. O sea, miren la tabla. ¿Qué exponente tiene la X? Cuando no hay ningún exponente, ¿qué exponente tiene? A1. 1. Entonces, buscan la tabla. ¿Cuál es la que se parece a X a la 1? ¿Cuál es? La segunda. Esta. Entonces, hacen n más 1 sobre n más 1. Con lo cual, esta integral nos va a dar x al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? N vale 1, entonces uso la tabla que corresponde a x a la n. N más 1 sobre n más 1. ¿Se entiende? ¿Podría explicarlo de nuevo, profe? Vos tenés esta función que dice P' de x igual x. Cuando no tiene ningún exponente es un 1. Vos querés calcular la integral, entonces vos tenés que buscar esto que está acá. ¿A cuál de todas la parte de la tabla se parece? ¿A cuál de toda esta parte se parece? Entonces, cuando vos lo buscás, decís, bueno, se parece a x a la n, y la n vale 1 en nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué hago? Como la n vale 1, hago 1 más 1, 2, y n más 1 es 2. O sea que me queda x a la 2 sobre 2.
O sea, estoy aplicando la tabla. No es una integral directa. ¿Estamos o no? Profe, Más o menos. A ver. ¿por qué en la fórmula, o sea, en la tabla que tenemos ahí en la hoja de fórmulas, dice más C? Ahí, ahora vamos al más c. Yo lo que quiero que entiendan es primero el x al cuadrado sobre 2, de dónde sale. Después vemos el más c. Ok. ¿Bien? Nico, vos Yo estabas... más o menos lo entiendo. ¿Pero por qué? A ver, decime qué parte es la que no entendés. A ver cómo te puedo ayudar. En la parte de donde está el x1. Bueno, ¿qué parte? Por eso, el ejercicio viene así, vamos de nuevo. El ejercicio dice p' de x igual 1. Perdón, x. Entonces, yo lo que hice fue pensar, ¿qué exponente tiene la x? ¿Qué exponente tiene, Nico, acá la x? Cuando no hay nada, El ¿cuánto 1. me da de exponente? El 1. Claro, es un 1. ¿Por qué? Porque cuando vos elevas a la 1 te da el mismo valor. ¿Estamos? Entonces, cuando no hay ningún exponente, el exponente que le corresponde es un 1, porque al elevarlo a la 1 te da el mismo valor. ¿Bien? Una vez que vos ya tenés esto armado, vos tenés que decir, bueno, quiero calcular esta integral. Bueno, voy a la tabla de integrales. ¿A cuál de todo lo que está en la primera columna se parece? Entonces vos decís, bueno, ¿se parece a esta o no? A x a la n se parece, ¿o no, Nico? Sí. Y bueno, ¿y la n qué viene siendo en nuestro ejercicio? El exponente. ¿Cuál era el exponente nuestro? El 1. El 1. Entonces yo hago 1 más 1, 2. Entonces me queda x a la 2. Y abajo hago n más 1. 1 más 1, 2. ¿Se ve? Sí. Bien. Y después viene la pregunta que estaba haciendo Lola recién. Nosotros a todas las integrales le vamos a poner más c. C es una constante. Y esa constante puede valer cualquier cosa, es un número. ¿Por qué se usa esa constante? Yo voy a hacer el paso al revés, que es lo que ustedes saben hacer hasta ahora. Si nosotros quisiéramos derivar esto, si lo quisiéramos derivar, suponte que derivamos esta que está acá. ¿A qué vamos a llegar? Bueno, hacíamos la derivada. ¿Cómo era la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado era 2x. O sea que voy a tener 2x dividido 2 más la constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? La derivada de un número. ¿Cuánto valía la derivada de un número que está sumando? Tabla de Cero. derivadas. ¿Cuál era la tabla de derivadas? La derivada de un número, de una constante. Cero. 0. Entonces, x más 0 es x. Entonces, de ahí, Lola, te estoy respondiendo tu pregunta. Siempre se agrega más c, porque cuando nosotros derivemos la respuesta, va a ser más 0. Entonces, sumar 0 no te modifica el resultado. Entonces, de acá deducen claramente que calcular una integral es al revés que la derivada. ¿Bien? Esto es para comprobar, porque es el primero que estamos haciendo. Pero digo, ustedes tienen una función, van a calcular con la tabla de integrales y siempre le van a sumar más c. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan ese resultado, van a llegar a lo de arriba, a la consigna. ¿Está? Igual esta es una integral muy, pero muy, muy fácil. O sea, se nos va a complicar. Profe, pregunta. ¿Sí? ¿En el parcial vamos a tener la tabla? O sea, la Van a vamos a tener poder la hoja de usar. fórmulas. Ustedes la hoja de fórmulas que yo mostré, la pueden tener. La hoja de fórmulas que yo mostré, Profe, ahí la pueden tener, la imprimen y la llevan. profe, Sí, vale. cuando vos pasaste, o sea, derivaste
sí, o sea, creo que derivaste el De acá a x2, acá ¿no? derivé. Claro, ¿y por qué el 2? O sea, el 2 de abajo no se deriva, solamente la parte de arriba. Sí, porque es como si fuera, vamos a mostrártelo separado. Cuando vos tenés x al cuadrado sobre 2, es como si vos tuvieras un medio de x al cuadrado. Bien, entonces, cuando vos tenías un número multiplicado por una función y lo querés derivar, haces ese mismo número por su función derivada. ¿Está? Estoy aplicando derivadas. En las derivadas vos, cuando tenés un número por una función, es ese mismo número por su función derivada. Y lo mismo va a ocurrir en la integral. Va a ser un número por su integral. Ah, está bien, gracias. No, de nada. Hasta acá vamos, chicos. O sea, miren que hicimos uno bien de los fáciles. Vamos, o sea, todos los del ejercicio 1 salen derivadas por tabla directamente. O sea, pensemos otro, por ejemplo, no sé, el D. Tenemos P' de X igual coseno de X. Queremos calcular la integral. ¿Cuál es la integral del coseno? Buscan la tabla, la integral del coseno, ¿cuál es? Seno de X. Y le van a agregar más C. Y ahí calcularon la integral. O sea, los del ejercicio 1 se hacen así, todos con la tabla directamente. No tiene mucha ciencia. ¿Bien? Por eso vamos a hacer algunos de los del 2. Profe, Sí. o sea que a cada, ¿cómo se dice esto? ¿Viste la parte ¿cómo es esta? Donde dice seno X más C? Ajá. O sea, a cada uno que hagamos siempre le tenemos que poner más C. Por ahora sí, hasta que llegamos a ver lo de área. Ah, ok. Cuando veamos área van a ver que la C no va a existir más. Se hace otra cosa. Pero hasta tanto Ok. veamos área, que yo estimo que va a ser el miércoles que viene. El martes que viene, yo con ustedes tengo los martes. El martes que viene, entonces de ahí voy a pensar eso. Bien, vamos al 2. En el ejercicio 2 dice, por ejemplo, tenemos P' de X igual 2X. Y nos dicen que P en 0 nos da 1. Entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio? La idea del ejercicio es que esto lo voy a tener que calcular la integral. Y esto es como si fuera, lo voy a escribir diferente, es como si fuera el punto 0, punto y coma 1. Cuando ustedes les dan un punto, ese punto es para que ustedes traten de averiguar cuánto vale esta C. Y ahora les muestro cómo. Primero vamos a calcular esta integral. ¿Cuál es la integral de 2X? ¿Cómo sería? Sería 2x. No sé. Hay que Chicos, una dividirlo en función 2 y multiplicada por x. su integral. Así que acá sería 2 por, y busquemos la integral de x. ¿Cuál es la integral de x? X al cuadrado sobre 2. Simplifica los dos, nos da x cuadrado. O sea que p de x va a ser igual a x cuadrado más c. Chicos, piensen que es al revés, o sea, esto es práctica igual, pero piensen que es al revés que las derivadas. Si ustedes tenían x al cuadrado, ¿cuánto les da la derivada? 2x.
bajaban el exponente multiplicando y al exponente nuevo le restaban 1. Entonces, de x al cuadrado pasaban a 2x. Acá pasa al revés. De 2x van a llegar a x cuadrado. ¿Se ve? Bueno, bien. Sigamos. Entonces, tenemos que averiguar cuánto vale la c. Teníamos un punto que era el 0,1. Entonces, podemos reemplazar a la x por 0 y a la y por 1. Y con eso vamos a poder averiguar cuánto vale la c. Entonces, reemplazamos por 1 a la función y a la x por 0, porque es el número que nos dan acá. Y con eso averiguamos cuánto vale la c. La c vale 1. Una vez que tenemos el valor de la c, nosotros vamos a decir que nuestra respuesta va a ser p de x igual x al cuadrado más 1. O sea, lo único que hice fue reemplazar a la c por el valor que me dio. ¿Sí? Bien. Los del 2 son todos iguales. Está hecho para que ustedes puedan averiguar el valor de la c. Así que esos los van a hacer ustedes. Y vamos a pasar al ejercicio 3. El ejercicio 3 dice así. Tenemos que calcular la integral de x a la cuarta. ¿Cuánto es la integral de x a la cuarta? ¿A cuál se parece de las tablas, chicos? A la de x cuadrado sería x a la 5 a la quinta, no sé si- X a la 5 dividido 5. Más c. ¿Bien? Al exponente le sumamos 1 y lo ponemos también en el denominador. Era como si fuera x a la n. ¿Ven? X a la 5 es como si fuera x a la n. Perdón, x a la 4 es como si fuera x a la n. Entonces hacen 4 más 1, 5. Por eso nos da x a la 5 sobre 5. ¿Bien? Ese es el 3a. O sea que cuando vos tenés X, no sé, por ejemplo, suponete X a la 3, a ver, en la otra parte habría que sumarlo más que nada. Ponerle, no sé, por ejemplo, X a la cuarta. Si vos tenés x a la 3, vas a tener que poner que el resultado te da x a la 4 sobre 4, porque siempre lo mismo que pones en el exponente, lo pones dividiendo. Ajá, ¿Ves? X a la ok. 5 sobre 5, ¿ves? Sí. Se está por cortar, volvemos al mismo link, ¿sí?
Bien. Yo estaba copiando el B. Entonces, usemos las propiedades. O sea, el B dice 1 más 2x. Bueno, si usamos las propiedades, lo primero que hacemos es, hacemos dos integrales. Porque teníamos un más, se podían separar con el más y con el menos. ¿Bien? Así usamos las propiedades, que es lo que nos preguntaba un poco, creo que Lola más temprano. Y después lo que podemos hacer es, el 2 que está multiplicando lo podemos extraer. Siempre un número multiplicando se puede extraer. Y ahí usamos las dos propiedades. ¿Sí? Y ahora hay que calcular la integral. ¿Cuál es la integral de 1? Busquemos en la tabla. ¿Cuál es la integral de 1? 1x. ¿No? 1x. Una Bueno. x. Perfecto. La integral es una x. Acuérdense que ustedes acá en la tabla de integrales tienen un número, es ese número por la x. Bien, acá la k vale 1. 1 por x es la integral. Más 2 por... Y tenemos que buscar la integral de x. ¿Cuál es la integral de x? X sobre 1. ¿Qué exponente tiene la x? 1. Entonces, ¿qué se hacía con el exponente? Ah, Se sería sumaba 1. O sea, nos va a X. quedar x a la 2 sobre 2. Ah, ¿Bien? Después pueden simplificar este 2 con este 2. O sea que nuestro resultado va a ser una x o x más x cuadrado, más c. Más o menos van agarrándole la mano a cómo funciona. sí. Vamos a ver otro. Profe, ¿y lo de la C no se resuelve ahí? No tenemos un punto para averiguar la C. Entonces lo vamos a dejar con la C. Si ustedes tienen un punto, como en el ejercicio anterior, pueden averiguar la C. Si no, lo tienen que dejar ahí. Bien, y la respuesta van a tener más C. Los del ejercicio 3 funcionan de esa forma. Del 3, los que no van a poder hacer bien de una, van a hacer los ejercicios. Si quieren hacemos el E, pero no van a poder hacer el F y el G hasta que no veamos el primer método, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero vamos a hacer el E, porque ustedes lo van a ver como difícil y realmente es muy fácil. El ejercicio dice integral de 2 por coseno de x más 3 por 1 sobre x. Entonces, vamos a hacer todos los pasos. El primer paso es, hacemos dos integrales. La integral de 2 por coseno de x más la integral de 3 por 1 sobre x. Bien. Ese sería el primer paso, plantear las dos integrales. El segundo paso es el número que está multiplicando se puede extraer. Entonces, coseno de x más 3 por la integral de 1 sobre x. Y ahora, cuando el ejercicio se achica, usan la tabla. Entonces, podemos tener la integral del coseno de x, ¿cuánto es? Buscamos la tabla y da Seno de X. seno de x, perfecto.
y buscamos la tabla de 1 sobre x, ¿cuánto nos da la integral? La integral de 1 sobre x, chicos, ¿cuánto es? El límite, ¿no era? No, la integral. Siempre calculamos integral. ¿Cuál es la integral del logaritmo de 1 sobre x? Es el logaritmo. Natural. Tienen que fijarse la tabla, chicos. O sea, acá es un tema, está bien, es el primer día. Pero piensen en la tabla. Ustedes tienen que calcular una integral. La integral de 1 sobre x, ¿cuánto es? Buscan la tabla. Ah, iba a decir logaritmo, pero me confundí con límite. 1 sobre x, logaritmo. ¿Bien? O sea, siempre tienen que ir buscando y pensando la tabla. ¿Vieron cómo el ejercicio es un poquitín más difícil, pero no tanto? ¿Estamos? Hasta acá, más o menos va, más o menos. Bueno, me imagino que sí. Bien, va a haber dos métodos para poder resolver integrales. Vamos a tener un primer método que se llama método de sustitución. Ahora vamos a ver cuándo se usan, y va a haber un segundo método que se llama método de partes. Método, lo van a buscar entrar en el libro, método de integración por partes. Bueno, nosotros hoy vamos a centrarnos, como para ponernos a la par con el cronograma y las cosas, hoy deberíamos tratar de hacer el método de sustitución, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la sustitución? ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros acá vimos integrales que se hacen integrales por tabla, directamente por tabla, pero hay integrales que no se van a poder hacer por tabla, entonces van a tener que aplicar uno de los dos métodos. Entonces, hoy vamos a aplicarles el método de sustitución y vamos a hacer varios ejercicios del método de sustitución. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar el método de sustitución? El método de sustitución lo vamos a aplicar cuando tengamos una función multiplicada por su función derivada. Ya la estamos complicando un poquito. Esa sería la primera forma donde nos damos cuenta que tenemos que aplicar la sustitución. Y la segunda forma va a ser cuando tengamos funciones compuestas. ¿Qué era una función compuesta? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos f o g, g o f y todo eso? Esas eran las funciones compuestas. ¿Y qué hacíamos nosotros con las funciones compuestas en las derivadas? ¿Se acuerdan qué hacíamos? Lo de Lo la de la cadena. regla de cadenas. Exacto, o sea, el método de sustitución es la inversa de la regla de la cadena. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Y el método de partes, que lo vamos a ver en la clase del viernes, lo vamos a aplicar. Yo generalmente no explico cuando se hace el método de integración por partes. El método se aplica cuando no se puede usar la sustitución, ¿sí? O sea, cuando ustedes siempre se van a tener que tratar de buscar, de hacer la sustitución, pero cuando no se puede aplicar sustitución, se usa el método de partes. Bien, entonces para eso vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Fíjense que yo ya como los estoy ayudando como para que sepan con qué se van a encontrar en el parcial. En el parcial hay un ejercicio que va a ser el ejercicio 3 del parcial, que fíjense que ustedes tienen un ejercicio 4 que dice aplicando sustitución, un ejercicio 5 dice aplicando el método de partes, y el ejercicio 6 no les dice qué método hay que utilizar. ¿Bien? El ejercicio 3 va a tener la temática del 6. Van a tener que resolver una integral
y no les van a decir qué método hay que utilizar. ¿Estamos? O sea que los del 6 son muy buenos como para practicar y hacer. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer los del ejercicio 4 para empezar con la sustitución. Yo voy a ir explicándolos en el orden que crea que es mejor conveniente, ¿sí? Pero voy a agarrarlos del 4. Yo voy a empezar por uno fácil, el H. El H nos dice seno del logaritmo natural de x sobre x diferencial x. Yo generalmente cuando tengo ejercicios como estos, que son más complejos, primero nos damos cuenta que tiene, o sea, varias cosas. ¿Por qué? Porque no es una integral que aparezca en la tabla, entonces vamos a tener que aplicar un método, no es una integral inmediata, no es una integral que sale de aplicar la tabla y ya está. La idea es que nosotros con estos métodos tratemos de reducir el ejercicio, ¿sí? De forma tal que podamos aplicar la tabla de integrales. Esa es la idea. Hacer algún procedimiento para que el ejercicio se achique y nos permita usar la tabla de integrales. Entonces, yo lo que hago generalmente escribo siempre los ejercicios de una forma diferente, como para poder darme cuenta cómo está planteado. O sea, yo voy a escribir seno del logaritmo natural de x por 1 sobre x. ¿Está bien? Esto creo que todos lo entendieron o todos lo siguieron, ¿verdad? O sea, dividir por x es lo mismo que multiplicar por 1 sobre x. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. ¿Me podría repetir de vuelta, profe? Dividir por x es lo mismo que multiplicar por 1 sobre x, porque si yo multiplico seno del logaritmo natural de x por 1, me da seno del logaritmo natural de x. O sea, dividir por x es lo mismo que multiplicar por 1 sobre x. Perfecto. Entonces, ¿para qué hice eso? Por varias cosas. Uno, para que el ejercicio sea más claro qué es lo que nos pide. Dos, para entender y darnos cuenta con mayor facilidad qué método hay que aplicar. Y ahora la parte difícil para ustedes es, tienen que razonar y pensar y vamos a tener que trabajar con las dos tablas al mismo tiempo. Vamos a tener que trabajar en un momento con la tabla de derivadas y otro momento con la tabla de integrales. Pero yo los voy a ayudar a razonar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo sabemos que es el método de sustitución y no es el otro. Porque nosotros tenemos una función compuesta. Ustedes no tienen seno x, tienen seno del logaritmo natural de x. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que hay una función compuesta. ¿Hasta ahí eso lo vieron o no lo vieron? Sí, sí. Bien. Y después, lo que tenemos que ver es si tenemos una función multiplicada por su función derivada. Entonces, ¿tenemos una función multiplicada por su derivada? Les pregunté derivadas ahora, ¿eh? Una función, ¿la tenemos multiplicada por su función derivada? ¿Qué creen ustedes? Miren la tabla de derivadas. ¿Hay una función multiplicada por su función derivada? Sí, el logaritmo natural con 1x. Perfecto, entonces, nosotros estamos diciendo que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿está bien? Entonces, ahí es donde ustedes se dan cuenta que tienen que aplicar el método de sustitución. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sustituir una función por otra. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuál es la función que tengo que sustituir? Bueno, como muy bien ahí dijo Lola, si yo sé que la derivada del logaritmo es 1 sobre x, lo que voy a derivar, lo que voy a sustituir, piensen que lo que vamos a sustituir lo tenemos que derivar. Lo que vamos a sustituir lo tenemos que tener multiplicado por su derivada. O sea, yo acá voy a sustituir
al logaritmo natural de x por otra letra, por ejemplo, por z. ¿Está? O sea que puede ser por cualquier letra, se puede reemplazar. Sí, yo uso la z generalmente, usen la letra que quieran. Reemplazan a una función por otra. El tema es que no puede ser cualquier función. ¿Por qué? Porque piensen, como les dije yo, esto que ustedes sustituyen lo van a tener que derivar. Entonces, tenemos que buscar una función que esté multiplicado por su función derivada. Entonces, si ustedes hubiesen querido elegir sustituir 1 sobre x, la derivada de 1 sobre x no está en nuestro ejercicio, entonces no nos va a servir la sustitución. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que buscar y bien cuál es la función que hay que sustituir. No se sustituye al azar cualquiera. Tiene que ser la que cuando la derive me da dentro del ejercicio. O sea, si yo derivo el logaritmo, me da 1 sobre x. Bueno, entonces voy a sustituir el logaritmo natural. ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a hacer la sustitución del logaritmo natural de x por z. Y ahora vamos a buscar derivadas. Vamos a derivar. Siempre esto que sustituyen lo van a derivar. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Uno sobre X. X. 1 sobre x, como lo derivamos, y estamos viendo integrales, vamos a poner que hicimos 1 sobre x, la derivada con la letra x. ¿Bien? Y la derivada de z es como si fuera la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de una letra sola? ¿Cómo sería la derivada de x, por ejemplo? Derivamos de los dos lados, ¿no? Obvio. La Uno derivada sería. de x, ¿cuánto era? Miran la tabla de derivadas y nos daba 1. ¿Bien? Fíjense la tabla de derivadas, donde tenía la derivada de x, nos daba 1. ¿Está bien? ¿Me fueron siguiendo, chicos? Sí, sí. Genial. O sea que nosotros vamos a concluir con que 1 sobre x, que derivamos de x, nos va a dar igual 1 por algo, me da lo mismo, me da el diferencial de z. Entonces vamos a hacer las sustituciones. ¿Cómo vamos a sustituir? Bueno, miren lo que voy a hacer yo. Yo se lo voy a hacer con colorcito como para que se entienda. En donde tenía el logaritmo natural, ¿qué voy a poner? Z, porque dije que el logaritmo natural era z. ¿Está bien? Sí. Y acá, fíjense, vamos a usar otro colorcito. Yo dije que 1 sobre x con el diferencial de x, ¿cuánto me iba a dar? Solamente me iba a dar el diferencial de z. Entonces reemplazo todo. Siempre toda la integral me tiene que quedar con la misma letra. No me puede quedar una integral con dos letras diferentes. Ustedes no lo saben hacer y no lo vamos a ver. No nos pueden quedar integrales con dos letras. Entonces, siempre tienen que buscar de reemplazar todo, incluido el diferencial de x. Todo se tiene que poder sustituir. ¿Hasta acá vamos bien? Los reemplazos que hicimos, las sustituciones. Sí, profe. Bien, una vez que hicimos las sustituciones y las entendimos, fíjense que el ejercicio se achicó. Con eso que el ejercicio se achicó, ¿qué vamos a aplicar cuando el ejercicio se achica? Vamos a aplicar la tabla de integrales.
Ahora volvemos a la tabla de integrales. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. Perfecto. Entonces vamos a tener menos coseno de... menos coseno de z más la c. ¿Pero cuánto valía el coseno? El coseno valía el logaritmo natural de x. O sea que yo voy a poner menos coseno del logaritmo natural de x más c. Entonces, ¿se entiende un poco cómo es la mano? Ustedes tienen un ejercicio que es más complejo, no sale directo por la tabla. Entonces, van a aplicar el método de sustitución cuando tengan una función compuesta. Acá tienen una función compuesta porque no tienen seno de x, tienen seno del logaritmo natural de x. Entonces, tienen una función compuesta. Y además, tienen una función multiplicada por su función derivada. La derivada del logaritmo natural me da 1 sobre x. Entonces, como la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, voy a derivar y a sustituir el logaritmo. Entonces, derivamos, aplicamos la tabla de derivadas, sustituimos todo, incluido el diferencial de x. Y el ejercicio se tiene que reducir de forma tal que me permita aplicar la tabla de integrales. Entonces, volvemos a la tabla de integrales y calculan la integral del seno de z, que es como si fuera el seno de x en la tabla. La integral del seno de x era menos coseno de x. Así que yo, como tengo seno de z, pongo menos coseno de z. Y a z lo voy a reemplazar por lo que dije que valía, logaritmo natural de x. Y esta sería nuestra respuesta. Si ustedes quisieran saber que esto está bien, si ustedes derivaran esto aplicando la regla de la cadena, tienen que llegar a todo esto. ¿Estamos? Si quisieran hacerlo. En el parcial, el ejercicio que es como este, que es el ejercicio número 3, tienen que calcular una integral. Lo que nosotros les pedimos es este desarrollo, no que deriven las respuestas para poder saber cuál es la correcta. Queremos que hagan este desarrollo de calcular una integral, ¿sí? No el cálculo de pruebo con las opciones de respuesta, porque ustedes las respuestas normalmente no las tienen, entonces no saben cuál es el resultado, ¿sí? Bien, este ejercicio mazo, ¿se entendió? Sí, profe. Sí. Bien, vamos a otro que sea más o menos parecido. A ver, voy a buscar uno que sea más o menos... LL. No, el L no. A ver, yo quería otro. A ver si lo encuentro, el otro que es parecido a este. No, el I es igual. Vamos a hacer el I y después vamos a empezar con otros que sean parecidos, un poquitín diferentes, pero parecidos. El I dice 1 sobre X por coseno del logaritmo natural de X. Bien, entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cuál sería la Z en nuestro ejercicio? Logaritmo de x. Exacto. Entonces vamos a hacer logaritmo natural de X va a ser Z. ¿Por qué?
porque tenemos una función compuesta y tenemos una función multiplicada por su función derivada. Vamos a derivar. Si derivamos, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Y derivamos con la letra x. La derivada del z va a ser 1, o sea que va a ser solamente la derivada en función de z. Hacemos las sustituciones. En donde decía el logaritmo natural, vamos a poner z. O sea que yo voy a poner integral de coseno de z. Y fíjense que yo acá tengo 1 sobre x. Y tengo diferencial x, que es esto mismo que tengo acá. Eso se me va a convertir en diferencial de z. Estoy sustituyendo todo. Una vez que sustituí, el ejercicio se me achicó. Y al achicarse, aplico la tabla de integrales. ¿Cuál es la integral del coseno? El seno. El seno. Entonces vamos a decir que esto da seno de z más c, pero la z valía logaritmo natural de x, con lo cual esto es el seno del logaritmo natural de x más c. Y esa sería la respuesta. Pregunta, profe. ¿Sí? ¿Dónde está el logaritmo natural de x no iba la z? Si yo estaba reemplazada. En donde tenemos el logaritmo natural de x, ponemos z. Coseno, Y en la z. parte última que es seno, donde está paréntesis, límite, logaritmo, perdón. Donde está la x, ¿no iba z ahí? Nosotros cuando calculamos la integral pusimos seno de z, pero después como el ejercicio venía con x, lo tenés que traspasar con x. O sea, vos no lo Ah, podés terminar seno de z más c. ¿Por qué? Porque tu ejercicio venía con x. Tenés que traspasarlo todo con x. ok, perfecto. O sea, el ejercicio, la integral queda integral del coseno de z. Esa integral me da seno de z. Pero ¿cuánto valía la z? Logaritmo natural. Entonces yo en vez de poner z, vuelvo a poner logaritmo natural de x. ¿Sí? Entiendo, profe. Genial. Pero a veces nos pasa algo parecido. Vamos a ver, no nos da igual, pero vamos a ver el 4a ahora, como para que entendamos qué nos puede pasar. Si nosotros calculamos la integral de x al cuadrado sobre x al cubo más 1, bueno, tenemos ver cuál de las dos la vamos a reemplazar por z. Entonces, ¿cuál es la técnica de esto? ¿Cómo se dan cuenta? Si bien acá no hay funciones compuestas, porque no tienen una función y otra función adentro con un paréntesis. Entonces, no se pueden dar cuenta con tanta facilidad cuál es la z en este ejercicio. En los anteriores sí. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta cuál va a ser la z? Bueno, lo que vamos a tener que ver es si yo derivo una de las funciones, si me da la otra. Entonces, pensemos un poco en derivadas. Si yo derivo x al cuadrado, ¿cuánto me da? Porque como les dije antes, ustedes 2x. piensen que lo que ustedes van a sustituir, lo van a tener que derivar. Entonces pensemos, ¿cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x. ¿Y 2x se parece a x al cubo más 1? Sí, Voy a preguntar de nuevo. La derivada de x cuadrado es 2x, ¿sí? ¿2x se parece a x al cubo? ah, No. no, perdón, pensé que decías x al cuadrado. O sea, la derivada de x cuadrado es 2x. ¿2x se parece a x al cubo? No. Entonces nosotros sabemos que no vamos a tener que derivar x al cuadrado. Pero pensemos qué pasa si derivamos el denominador. Si yo derivo x al cubo más 1, ¿a qué se parece? ¿Cuánto me da la derivada de x al cubo más 1?
3x al cuadrado. ¿Y 3x al cuadrado se parece a x al cuadrado? Sí. Bueno, entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta que la z va a ser x al cubo más 1. ¿Por qué? Porque si ustedes derivan x al cubo más 1, se va a parecer a lo que está arriba. ¿Está bien? Entonces, si nosotros derivamos el x al cubo más 1, nos dan 3x cuadrado, como dijimos. Y la derivada de z es 1, o sea que nos va a quedar diferencial de z. Entonces, hasta ahora tenemos esto para hacerlo. Yo lo voy a escribir diferente esto para que lo entendamos bien y nos ayude. Yo en vez de escribir x al cuadrado sobre 3x más, sobre x al cubo más 1, voy a poner 1 sobre x al cubo más 1 por x al cuadrado. Así se entiende bien qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Entonces, fíjense, yo voy a decir que lo que está acá abajo va a ser z. O sea que yo por ahora tengo 1 sobre z. ¿Hasta acá está bien? ¿Hasta acá vamos, chicos? Sí, sí. Fíjense que nosotros acá Sí, sí, tenemos perfecto. 3x al cuadrado por el diferencial de x es igual al diferencial de z. Fíjense que yo el 3 no lo tengo para sustituir. A mí lo que me queda para sustituir es todo lo que voy a marcar en azul. A mí me queda para sustituir, celeste, perdón. A mí lo que me queda para sustituir es x al cuadrado y diferencial de x. ¿Qué es esto que yo tengo acá? O sea que el 3, ¿qué voy a hacer con ese 3? Lo voy a pasar dividiendo. Dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por 1/3. ¿Está bien? Entonces, como yo acá, cuando derivé, me quedó este número que no está en nuestro ejercicio para que yo pueda sustituirlo, ese número lo pasé dividiendo o multiplicando y doy vuelta a la fracción. ¿Bien? Y ahora sí sustituyo. ¿Por qué? Porque yo sé que x al cuadrado por el diferencial de x me va a dar 1/3 del diferencial de z. O sea que voy a poder poner 1/3 del diferencial de z. Chicos, ¿hasta ahí vamos? Profe, ¿y qué pasó con el 2? O sea, se fue porque ¿Cuál había que 2? restar, Pará, porque quiero ver cuál 2 me decís. el x al cuadrado diferencial de x. Bueno, por eso, cuando estás sustituyendo, tenés que sustituir todo. Todo te tiene que quedar con una misma letra. No podés sustituir x al cubo por z, x al cubo más 1 por z, y acá dejar x cuadrado. No podés trabajar con 2 letras. Entonces, ¿vos qué haces? Cuando vos determinaste cuál es la z, derivás. Cuando vos derivás, Ah, claro, y se me baja el quedó exponente. 3 por x al cuadrado diferencial de x. A mí me quedó para descubrir cuánto vale x al cuadrado diferencial de x para poder sustituirlo. Entonces, como el 3 no lo tengo multiplicado en mi ejercicio, el 3 lo pasé dividiendo. Entonces pude descubrir que x al cuadrado por el diferencial de x vale 1/3 del diferencial de z. Y ahí lo reemplacé. ¿Bien? Ahí va, ¿vale? Sí, más o menos. O sea, lo derivaste. Al derivar el x al cubo más 1, me quedó 3x cuadrado. Como este 3x cuadrado se parece a esta x cuadrado, lo único que tengo de diferencia es ese número que está multiplicando. Ese número que está multiplicando lo paso dividiendo o lo pongo multiplicando al revés. Entonces, ¿para qué me va a servir? Fíjate que vos acá tenés, lo vamos a hacer con otro color como para que sea bien notorio. Vos acá tenés x cuadrado por el diferencial de x, y acá también tenés x cuadrado por el diferencial de x. Entonces yo estoy reemplazando esa x cuadrado por el diferencial de x ¿con qué?
con un tercio de x, perdón, con un tercio de z. ¿Se ve, Valen, ahora? Sí, sí. Entonces, el ejercicio se reduce, porque ahora me quedó una sola letra y el ejercicio me quedó bastante más chico. Entonces, ¿cuál es la idea? Aplicar las propiedades. La primera propiedad decía que el número lo podíamos poner afuera de la integral, o sea que tengo un tercio de la integral de 1 sobre z. Y el ejercicio ahora se achicó tanto que me permite usar la tabla. ¿Cuál es la integral de 1 sobre z? O de 1 sobre x, ¿cómo era? La integral. Logaritmo natural de X. Exacto. Entonces nosotros vamos a decir que esto es un tercio del logaritmo natural de z más c. Y como nuestra z era x al cubo más 1, nosotros vamos a tener que esto es un tercio del logaritmo natural de x al cubo más 1 más c. Y esta sería nuestra respuesta. Bien. ¿Mazo? ¿Alguna duda? Bien, vamos a otra. Vamos al B. Tenemos la integral del coseno de 3x. Entonces, ¿dónde tenemos la función compuesta? ¿Dónde tenemos una función dentro de otra? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que sustituir, chicos? Teníamos que buscar dónde está la función compuesta o dónde tenemos una función multiplicada por su derivada. Acá tenemos una función compuesta, no tenemos coseno x, tenemos coseno 3x. Entonces, 3x va a venir siendo z. Y vamos a calcular la derivada. La derivada de 3x es 3. 3 por el diferencial de x. Y la derivada de z es 1 por el diferencial de z. Ahora cuando volvemos vemos cómo hacemos esas sustituciones. ¿Sí? Bien, yo lo que estaba diciendo antes de que se cortara era que teníamos una función compuesta, ¿por qué? Porque en vez de tener coseno de x, tenemos coseno de 3x. Entonces, acá la función compuesta va a estar en el 3x. Siempre piensen que la z es como si fuera lo de adentro de nuestra función compuesta.
¿Se acuerdan que ustedes en función compuesta, composición de funciones, tenían una función dentro de otra? ¿Sí? Entonces acá lo de adentro es donde viene siendo nuestra z. Entonces, derivamos, dijimos, la derivada de 3x es 3. 3 en función de la letra x. La derivada de z es 1. 1 en función de la letra z. Entonces, este 3x lo vamos a reemplazar con z. O sea que yo voy a tener integral del coseno de z. Y en mi ejercicio, ¿qué me quedó para sustituir? Este diferencial de x, bueno, tengo que descubrir cuánto vale. Bueno, para descubrir cuánto vale, voy a tener que pasar el 3 que está dividiendo, lo voy a poner multiplicando, pero dado vuelta, o sea, 1/3. ¿Bien? Una vez que tenemos eso, yo voy a poder sustituir al diferencial de x con 1/3 del diferencial de z. Entonces voy a tener 1/3 diferencial de z. Y ahora aplicamos la propiedad. El 1/3 se puede extraer fuera de la integral. Y ahora calculamos la integral por tabla. ¿Cuál es la integral del coseno? Menos seno. ¿Cuánto? Menos Seno. seno. Bueno, fíjense cómo acá es donde viene el problema para ustedes. Uno Con me el al dijo la revés. Sí. derivada y el otro me dijo la integral. Fíjense que ustedes cuando sustituyen, el ejercicio se achica, y una vez que se achica, miran la tabla de integrales, no la de derivadas. El ejercicio se achica y miran la tabla de integrales. La integral del coseno es seno. Ojo con el tema de las tablas. Ese error es un error muy común. Entonces, volvemos a reemplazar y ustedes van a encontrar con que esto es 1/3 del seno de 3x más c. Y esta sería nuestra respuesta. Bien. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, el L. Ustedes tienen que calcular la integral de logaritmo natural al cuadrado de x sobre x. Yo lo voy a escribir diferente para que se entienda bien el ejercicio. Sería como el logaritmo natural de x al cuadrado por 1 sobre x. ¿Cuál sería la z acá, chicos? ¿Qué es lo que tendríamos que reemplazar por z? Logaritmo natural de x. Bueno, logaritmo natural de x es z. ¿Por qué? Porque tenemos una función dentro de otra y tenemos una función multiplicada por su función derivada. Entonces, si nosotros decimos que el logaritmo natural de x es z, derivamos 1 sobre x con el diferencial de x, la derivada de z es como si fuera un 1, o sea que sería 1 derivada de z. Y ahí vamos a poder hacer las sustituciones. El logaritmo natural de x lo vamos a reemplazar por z. Y fíjense que nosotros tenemos para calcular 1 sobre x por el diferencial de x, sabemos que es el diferencial de z. Entonces,
Si hacemos la sustitución, vamos a tener z al cuadrado. En vez de poner logaritmo natural, ponemos z al cuadrado, y en vez de poner 1 sobre x por el diferencial de x, vamos a poder poner el diferencial de z. ¿Cuál es la idea del ejercicio? Que siempre se haga más chiquito. ¿Para qué? Para que podamos aplicar la tabla de integrales. Entonces, ¿cuál es la integral de z al cuadrado? ¿No es Sí, logaritmo natural? ¿La integral de z al cuadrado cuánto es? Chicos, z al cuadrado, ¿cómo era la integral? Miremos la tabla, voy a compartir la tabla, a ver si la tengo a mano. Vamos a volver a la tabla, porque no es z al les está cubo. costando. Vamos a ver la tabla. Vamos a descargarla, así la tenemos a mano. A ver, tenemos que buscar la integral de x al cuadrado. ¿A cuál de estas se parece x al cuadrado, chicos? ¿Se parece a la e? Y no. ¿Se parece al seno? Y no. Se parece a x a la n. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar a cuál se parece. Si se parece a x a la n, ¿cómo se hacía? Se le sumaba 1 y se le ponía dividido también con el 1 al exponente. ¿Se acuerdan? Z al cuadrado era z al cubo sobre 3. ¿Estamos? ¿Alguien no lo entendió? Bueno, No, sí, profe, yo entendí. genial. Y bueno, y después reemplazamos a la z por el valor que correspondía. Logaritmo natural de x al cubo sobre 3 más c. Siempre piensen esto, el ejercicio, o sea, cuando ustedes sustituyen, el ejercicio se tiene que poder reducir para que puedan aplicar la tabla de integrales. Entonces, cuando el ejercicio se reduce, miren la tabla de integrales. Esto, ¿a qué se parece de lo que vimos de la tabla de integrales? Bueno, se parece a x a la n. Bueno, ¿qué se hacía con el exponente en la tabla de integrales? Se le sumaba 1, entonces hago 2 más 1, 3. Y se ponía el mismo número en el denominador. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, vamos a otro. Por ejemplo, el E. Integral del seno de x al cuadrado por x. Entonces, vamos a buscar si el ejercicio le vamos a hacer sustitución o no. Entonces, ¿cómo buscamos? ¿Tenemos seno de x o tenemos seno de otra cosa? Tenemos seno de otra cosa. Entonces, eso que está dentro del paréntesis va a ser nuestra función compuesta. ¿Está? Con lo cual, el indicio es que esta x al cuadrado debería ser z. ¿Cómo lo confirmamos? Bueno, busquemos. Si yo derivo x al cuadrado, ¿cuánto me da si derivo x al cuadrado?
2x. 2x. ¿Y 2x se parece a x? Sí. Entonces, 2x va a ser z. Derivamos y la derivada de, perdón, de x al cuadrado, no de 2x, perdón. La derivada de x cuadrado van a ser 2x y derivamos en función de la letra x. Y la derivada de z es 1, pero derivamos en función de z. Entonces, vamos a pensar cómo nos quedarían con las sustituciones. Yo en vez de poner x cuadrado, voy a poner z. O sea que yo voy a tener integral seno z. Reemplace a la x cuadrado por z. ¿Qué es lo que nos queda para calcular o sustituir a nosotros? Porque todo tiene que quedar con una sola letra. Nos queda por descubrir x diferencial de x. Fíjense que yo acá tengo x y diferencial x, pero el 2 lo voy a tener que pasar dividiendo. Porque no lo tengo en el ejercicio, lo voy a tener que pasar dividiendo. O sea que x por el diferencial de x es igual a 1/2 del diferencial de z. O sea que ahora sí voy a poder sustituir x diferencial de x con 1/2 del diferencial de z. Y otra vez, el ejercicio se reduce de forma tal que pueda aplicar la propiedad y la tabla de integrales. Entonces, el 1/2 se va a ir afuera de la integral. 1/2 por la integral del seno de z. Saqué el número fuera de la integral, como decía la propiedad. Y el ejercicio se reduce y aplico la tabla de integrales. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. Menos coseno. Entonces yo voy a poner 1/2 por menos coseno de z más c. Como tengo que convertir todo con x, para que nos quede como venía el enunciado, voy a poner 1/2 por menos coseno de x al cuadrado más c. Más o menos se entiende la idea de la sustitución. Ustedes tienen que buscar donde haya una función compuesta o donde esté una función multiplicada por su derivada. ¿Qué van a sustituir? Como están viendo, en todos los ejercicios que van a sustituir, lo que se sustituye lo tienen que poder derivar y eso tiene que formar parte del ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos que sustituir todo hasta incluido el diferencial de x. Entonces, todo eso nos va a permitir trabajar con una sola letra. ¿Sí? Y el ejercicio, cuando hacemos toda la sustitución, el ejercicio se tiene que achicar de forma tal que me permita aplicar la tabla de integrales. La integral del seno menos coseno. ¿Estamos? Sí, sí. Vamos al gen. El G dice integral del logaritmo natural de 2x sobre 3x. Entonces, vamos a escribirlo diferente para entender cómo vendría a ser el ejercicio. El ejercicio es lo mismo que el logaritmo natural de 2x por 1 sobre 3 por 1 sobre x. ¿Está bien? El 3x que estaba aparte es 1/3 y 1 sobre x. ¿Sí? ¿Para qué me convenía hacer eso? ¿O por qué hice eso? Porque el 1/3 lo voy a poder escribir afuera del símbolo de integral por la propiedad que ya vimos antes.
Ahora, lo que tenemos que ver es qué es lo que vamos a sustituir. ¿Cuál es la derivada, cuál es la que deberíamos derivar para que nos dé la otra? ¿Cuál se parece a cuál? ¿Tenemos una función por su derivada? Logaritmo natural y una y sobre X. Exacto, o sea, nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces, vamos a decir que el logaritmo natural de 2x es z. Vamos a derivar el logaritmo. Si derivamos el logaritmo, ¿cuánto era la derivada del logaritmo natural de 2x? Va a ser 1 sobre 2x, pero tengo que aplicar la regla de la cadena, o sea que sería por 2. ¿Bien? Y ahí derivaríamos en función de la x. La derivada de z es 1 por la derivada en z. Y vamos a poder simplificar estos dos. O sea que me quedo que 1 sobre x con el diferencial de x va a ser igual al diferencial de z. Y ahí vamos a ver cómo haríamos las sustituciones. El 1/3 sigue estando afuera de la integral. Y ahora vamos a ver la sustitución. Logaritmo natural de 2x es z. O sea que yo voy a poner z. Y 1 sobre x. Diferencial de x es diferencial de z. Fíjense cómo acá me quedó justo. Y el ejercicio se redujo. Una vez que se reduce, ¿qué teníamos que hacer? Aplicar la tabla de integrales. ¿Cuál es la integral de z? Como si fuera la integral de x. ¿Cómo es la integral de x? Z al cuadrado dividido 2. Z al cuadrado dividido 2. O sea que sería 1/6 de z al cuadrado, que es lo mismo que 1/6 del logaritmo natural de 2x al cuadrado más c. ¿Estamos? Este ejercicio era un poquitín más fácil. Sí, profe. Vamos al m. Integral de e a la x al cubo por x al cuadrado. ¿Dónde tienen una función compuesta? ¿En x al cuadrado? No, fíjense, justamente al revés, con la e. Ah, cierto. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen e a la x, tienen e a la x al cubo. Entonces,
como ahí tienen x al cubo, van a decir que x al cubo va a ser z. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la función compuesta en x al cubo. Y además, si ustedes derivan x al cubo, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿cuánto les da la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, que se parece a esta x al cuadrado que tenemos acá. ¿Entienden más o menos la idea? La idea es que cuando ustedes deriven, les quede parecido a la otra función. Entonces, x al cubo vendría a ser z. O sea que yo voy a poner integral de e a la z. Y fíjense que a nosotros acá nos quedó para descubrir x al cuadrado diferencial de x. Y acá tenemos x al cuadrado diferencial de x, pero el 3 lo vamos a tener que pasar dividiendo. Entonces vamos a tener x al cuadrado diferencial de x es igual a 1/3 del diferencial de z. Entonces ahí voy a poder reemplazar x diferencial de x por 1/3 del diferencial de z. ¿Y ahora qué hacemos? El 1/3 lo podemos poner fuera de la integral. Y el ejercicio se reduce. Una vez que se reduce, ¿qué hacemos? Aplicamos la tabla de integrales. 1/3 por e a la z más c. La integral de la e es la e. O sea que esto va a ser 1/3 de e a la x al cubo más c. ¿Estamos? Y esa sería nuestra respuesta. ¿Se entiende, Mazo? Sí, sí. Bien. Bueno, chicos, o sea, a ver. Nosotros la idea era que ustedes entendieran, más o menos, cómo venía una integral, que es una integral, y cómo, o sea, cuál es el significado, que es hacer al revés que las derivadas, y ver que hay unas integrales que se hacen directamente por tabla, ¿sí? Esas integrales eran fáciles, que eran las de los primeros ejercicios. En el ejercicio 1 era una integral directa. En el ejercicio 2 era para que pudieran calcular la C. Y ya las del ejercicio 3 eran para aplicar propiedades, cosa que ya sabíamos. Y el 4 es método de sustitución, que es lo que hicimos hoy. O sea, yo lo que haría es, les dejaría hasta acá, hoy, ¿sí? Yo voy a tratar de subirles el video con la clase de hoy mismo. ¿Cuál es la idea? La idea es que el viernes veamos algunas dudas que tengan de sustitución, pero la idea es empezar con el otro método, ¿sí? A nosotros nos están quedando, yo no los quiero asustar, nos están quedando 1, 2, 4 clases antes del parcial, o sea, lo tenemos, y después una clase de repaso, tenemos 5 días antes de la clase del parcial, ¿sí? El parcial es el 8 de noviembre. Entonces, la idea de la clase del viernes es ver el método de sustitución, las dudas que tengan, ¿sí? Y ver el método de partes. Una vez que hicimos eso, vamos a tener 2 clases para calcular área y hacer un repaso general de todo. Y después viene el segundo parcial, ¿sí? Lo que les pido es, vayan revisando y pueden hacer los ejercicios de integrales hasta el 4 incluido, ¿sí? Los que les voy aconsejando es, estudiense las derivadas, pero también estudiense las integrales. O sea, deberían estudiar las 2 tablas. Y ir viendo cómo es el tema este de
de la sustitución, ¿sí? Así lo seguimos repasando el viernes. Traten de practicar todo lo que puedan, así me plantean las dudas, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, claro. Todo lo que serían, bueno, exámenes y ya hasta el final, es en el mes de noviembre. No hay nada para diciembre, ¿no? Eh, uh, Mira, yo te digo cómo tengo las fechas. O sea, nosotros hoy estamos a la par con el cronograma. El segundo parcial es el 8 de noviembre. Se supone que yo ahí tengo que corregir lo más pronto que pueda, porque el viernes 11 habría una clase de una clase de repaso para los que tienen que recuperar. Podemos hacer ejercicios de lo que quieran, ¿sí? El martes 15 de noviembre sería el recuperatorio y el viernes 18 de noviembre yo les voy a dar las notas. Ahí terminaría el cronograma del cuatrimestre. ¿Qué pasa? El final seguramente sea en diciembre, o sea, eso no lo tengo yo todavía. O sea, ¿cuándo es la fecha del final? Yo no la tengo. Pero es muy posible que la fecha del final sea en diciembre. Claro, sí. Sí, porque me agarró la duda cuando sería bien el final y si había algo para diciembre. Claro, bueno, igual no los quiero asustar. La idea es que traten de hacer el esfuerzo y que traten de promocionar, porque como es, el final es un poco complejo y no lo tomo yo, lo puede tomar cualquiera de la cátedra. O sea, yo no los podemos seguir estando ayudando con todos los ejercicios y además se corrige solo por resultados. O sea, ustedes entregan el choice solamente. Entonces, traten de hacer la fuerza para dar la materia en forma de promocionar, ¿sí? Perfecto, profe. ¿Y qué materias más nos falta? Como que no entiendo. ¿Cuál, qué- Perdón, es que justo recibí una llamada. Quería decir qué temas nos faltan ver todavía. Nos falta ver el otro método, que es el método de partes, que hoy lo nombré al pasar, pero lo vamos a ver el viernes. Y el otro tema que nos queda para ver es el área, que para calcular un área van a tener que calcular integrales. Entonces, nos falta solamente ver el otro método y el área, ¿sí? Que eso, nosotros lo que vamos a hacer es el viernes seguir con sustitución y explicar el método de partes, y el martes que viene y el viernes que viene vamos a hacer solamente área. Entonces, nosotros vamos a tener, yo para ordenarle las fechas a ustedes, se las voy a leer bien, así las tienen a mano. El viernes que viene vamos a hacer el método vamos a seguir con el método de sustitución y vamos a hacer el método de partes, ¿sí? El martes 25 y el viernes 28 vamos a ver área. Y el 1 de noviembre, no hay ningún feriado ahí, ¿no? No. El 1 de noviembre y el 4 de noviembre vamos a ver repaso general, porque ustedes el parcial lo van a tener el 8 de noviembre. ¿Está bien lo que digo o estoy diciendo cualquier cosa? No, el 1 y el 4, el 1 y el 4 es el 1 y el 4, digo bien, está bien lo que estoy diciendo. El 1 y el 4 vamos a hacer repaso. Y el 8 de noviembre tienen el parcial. El martes 8 de noviembre tienen el parcial. O sea, vamos a tener 2 clases de repaso. Después viene la clase del 11, el repaso, que el repaso no es obligatorio, el que quiere venir no viene, como todas las clases, el que quiere venir viene, el que no quiere venir no viene. Y después, el 15 sería el recuperatorio. Y el 18, o sea, yo tendría que darles las notas de cómo está la situación de cada alumno, ¿sí? Así serían las clases que vienen.
Perfecto, profe. Gracias. Bien, ¿alguna duda más, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Hay modelos de examen para este segundo parcial? Porque me metí y estaban solo, o sea, seguían los del primer parcial. En el site solamente está el del primer parcial todavía, no están levantados los del segundo. En la guía tenés, en la guía eh, hay modelos, pero sí, los vamos a pedir los modelos, ¿sí? Va a haber, o sea, yo los pido. Ahora cuando corto con ustedes, los pido para que suban ahí modelos de parcial. O sea, parciales ya nos estuvieron preguntando, yo ya tuve que armar parciales para este segundo parcial, me tocó armar parciales, así que nada, estamos en proceso de elaboración de los exámenes y estamos en proceso de elaboración de los modelos de examen que les tenemos que subir al Google Site, ¿sí? Y profe, también, porque no encuentro ejercicios, o sea, es como que son todos videos de YouTube, pero no encuentro de dónde sacar ejercicios para practicar. Y mirá, tenés los ejercicios de la guía y déjame ver dónde más tenés. Vos decís que tenés videos de YouTube nada más, a ver, ¿en dónde? Claro, pero eso en el campus sería, lo de YouTube. Pará, a ver, vamos a ver. En modelos de examen tenés los modelos del primer parcial, perfecto. Y en la segunda parte, voy a volver al Google Site como para que lo visualicen. Ustedes van en el Google Site, van a cualquier nombre de cualquier profe. Acá tienen la sección por profesor. Van a cualquiera. Somos un montón, por eso no está mi apellido, pero digo, hay un montón. Buscan en ejercicios adicionales y acá se van a ir subiendo, se están subiendo los ejercicios adicionales, que son parecidos a los del parcial. Fíjate que acá tenés que tener un ejercicio adicional que sea de derivadas. Acá ya está subido el de derivadas. Ahí tenés más. Eso los podés hacer. Como es el primer día que Listo, vemos dale. integrales, todavía no está subido el de integrales. Pero ya lo van a subir seguramente mañana, donde ya todos los cursos explicamos integrales. ¿Sí? Dale, gracias. Bien, y en la guía, ustedes en la misma guía, en las últimas hojas de la guía, tienen modelos de parciales del segundo. Vieron que tienen el modelo A y modelo B. Bueno, con eso también podemos practicar, ¿sí? Bien, ¿alguna duda más, chicos? Bien, bueno, chicos, si no hay ninguna duda más, nos vemos el viernes, ¿sí? Yo voy a tratar de subirles este video lo antes que pueda. Perfecto, profe. Gracias. Chao, nos vemos. Chao. Ah, una consulta rápida, pero rápida. A Entre ver. 21 y 25 de noviembre no tenemos nada, ¿no? Porque ahora lo estaba anotando. Yo termino de leer las notas el 18 de noviembre. Hay que ver cuándo es el final. Yo tengo hasta el 18 de noviembre. Yo después del 18 de noviembre, ¿qué pasa? No tengo ni idea. Conmigo no Ah, tengo perfecto. más. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.